Nuestro país es una república representativa. Esto significa que los ciudadanos no gobiernan sino a través de sus representantes. Por eso, votar es importante, porque de esta forma elegimos a quienes van a conducir el país. Hoy el voto en la Argentina es universal, secreto y obligatorio para los mayores de edad y optativamente para los jóvenes de 16 o 17 años. Pero no siempre fue así. El voto también tiene su historia y ha ido evolucionando junto con el sistema democrático, a medida que se fue ampliando la base de representación social. ¿Cómo se votaba en el siglo XIX? ¿Quiénes pedían votar? ¿Qué es el voto cantado? El primer sistema electoral que se desarrolló a nivel nacional en el país data de 1857, 4 años después de la sanción de la primera Constitución Nacional en 1853. De acuerdo a la Ley 140, quienes podían emitir su voto eran únicamente los hombres que se inscribían en el registro cívico de cada provincia y cumplían con determinados requisitos. Mientras provincias como Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis permitían el voto solo a aquellos varones de mayores recursos económicos, Salta estableció otro criterio, que permitía el sufragio solo a los hombres que supieran leer y escribir. Tucumán, por su parte, no permitía el voto a los jornaleros ni a los hijos varones que aún vivieran con sus progenitores. Según lo estableció la Ley 140 en los primeros años de la historia de nuestro país, que el voto era cantado. Esto quiere decir que no era secreto y los votantes debían decir en voz alta la boleta del candidato que elegían. Incluso en ocasiones el voto se efectuaba en grupo. Esto hacía que muchas veces el voto quedara condicionado a la voluntad de quien lideraba ese grupo. Puede ser un patrón, un delegado o un caudillo. Y si algún votante contradecía esa voluntad, podía sufrir graves consecuencias, como la confiscación de su documento de identidad, la pérdida de su trabajo y hasta la pérdida de su vida. Bajo estas circunstancias, en las que operaban presiones de diferente tipo, no había garantías de que el voto expresara verdaderamente la voluntad del electorado. Por otro lado, las boletas para elegir a los representantes daban cuenta de listas completas. No existía, por ejemplo, la posibilidad de optar por el candidato a presidente de una lista y los candidatos a senadores de otra lista, como pasa actualmente. Por aquellos días, una misma boleta tenía todos los cargos y los hombres debían votar por una boleta entera. Ese mecanismo hacía que la representación de las minorías fuera nula, inexistente, ya que quien ganaba la elección obtenía el poder del Estado prácticamente en su totalidad sin oposición. La Ley 8.871, conocida como la Ley Sáenz Peña, estableció el sufragio secreto, obligatorio y universal. Fue aprobada el 13 de febrero de 1912 y constituyó uno de los hitos más importantes de la historia del sufragio de nuestro país. Entre los derechos que estableció para los votantes se destaca el carácter individual y secreto del sufragio. Este derecho permitió que ninguna persona se viera obligada a elegir un candidato que no representara su voluntad ni fuera presionada a optar por algún candidato en particular, como ocurría cuando el voto se cantaba públicamente. Además, prohibió la práctica del voto en grupo. Esta ley también definió la obligatoriedad para todos los hombres de emitir el voto en toda elección nacional y distrital. Solo quedaron eximidos de hacerlo los mayores de 70 años y los jueces junto a sus auxiliares, quienes debían estar en sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas de elección. La característica de universal, por su parte, ha generado considerables polémicas, porque si bien se eliminaron las restricciones de clase, económicas y de nivel educativo para los hombres mayores de 18 años, no se permitió el derecho al voto a la mujer. Se negó así la representación política del género femenino, que llegaría 35 años después.